Hola niños, buenas tardes, Hola, hola. ¿cómo Buenas están? tardes. Prendan un ratito la cámara para verlos, para conocerlos, para grabarme su carita. Sí, un ratito. Ya, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Están muy Bien, ¿y usted? cansados? Bien. ¿Quién tiene tanto ruido en la casa, por Dios? ¿Están muy cansados? ¿Están muy cansados, niños? Bueno, por hacer la tarea de biología no se cansaron, porque la hicieron como 6 personas, 6 más o menos me la enviaron, no más. ¿Qué tarea? Sí. Renato Soto, usted no estuvo en la clase pasada, quedó en evidencia, Sí. ¿ya? Si no estuvo, se tendría que haber conseguido la tarea o la clase y tendría que saber de qué se trata. Si estuvo, peor todavía, vio que había tarea y la echó al olvido. Ya, ahora, las personas que me enviaron la tarea que está completamente buena tienen 5 décimas, por lo tanto, ustedes son, no sé cuántos son en el curso, me imagino que son más de 40. Pensemos en que son 40 y 6 me mandaron. 34 se perdieron de tener 5 décimas para la próxima prueba. Ya. 48 son. Mira tú, ¿ah? Profe, ¿revisó la ¿Ya? mía? Eh, ¿Quién me habló? Cristal, que le quedó. Aquí está. Yo creo que sí, pues si la mandaste, por ahí anoté, pero eran súper poquitos. Entonces me preocupa que no estén haciendo las tareas. Me preocupa mucho. Que, ¿qué es lo Iba que yo hacen? en la apuración, pero Perdón, Daniel. ¿Qué cosa, Daniel? lo que quería decir es que yo la había hecho. Lo malo es que la envié muy tarde por el corte de internet que hubo en mi zona que duró durante todo el día. De Ya, hecho, la pero, única manera que pude hacer la prueba de mi compañero, digo, del enviaje, fue con el ya, internet de mi pero, mamá que se demoraba. perfecto. ¿Cuándo mandé yo la tarea? ¿Cuándo di la tarea? El jueves pasado. Entonces, para evitar, ¿no es cierto?, de repente que hayan desperfecto, tratar de hacer, a lo mejor no hacerla al tiro, pero al segundo, tercer día después de la clase para asegurarse. Tampoco era una tarea que luego iba a tener 2, 3 horas sentado haciendo algo. Entonces, el mensaje es el siguiente. Por favor, preocúpense. ¿Ya? Preocúpense y ocúpense, porque muchos se pueden preocupar, ¿ya? Porque la idea es que aprendan. Y una de las cosas, bueno, las tareas nos sirven también un poquito para eso. Así que, por favor, preocuparse y ocuparse, ¿ya? Entonces, eso que me pregunte uno, ¿qué tarea? Recórteme. Yo casi todas las clases doy tareas, ¿ya? No a todas les voy a pedir que me las manden, ni a todos les voy a poner décimas, porque tampoco se trata de que les inflen las notas, pero deberían hacer tareas. Tenemos una vez a la semana y además tenemos, ¿no es cierto?, 45 minutos. Ya niños, voy a compartir el Power para que podamos, ¿no es cierto?, continuar con lo que estábamos viendo. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo, ¿no es cierto?, lo que era la biodiversidad y, ¿no es cierto?, debido a qué se había producido esta biodiversidad. Ya, a ver, vamos a... No se comparte. No sé. Ahí está pantalla completa. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos visto que la biodiversidad, esta gran diversidad de seres vivos, aparecía debido a la evolución. Veamos entonces. El objetivo, explicar que la diversidad de seres vivos del planeta se originó debido a la evolución sufrida por estos, lo cual se demuestra con la existencia de distintas evidencias. Recordemos, ¿ya? Lo que era la biodiversidad. Habíamos dicho entonces que era la variedad de formas de vida que se desarrollan en un ambiente natural. Yo puedo considerar todo el planeta, decíamos, o puedo considerar áreas, ¿no es cierto?, más pequeñas, ¿ya? Y todos los seres vivos que ahí existen constituyen la biodiversidad, ¿no es cierto?, de esa región, ¿ya? Bueno, esa variedad de formas de vida, ¿no es cierto?,
considera a las plantas, a los animales, a los hongos, y a todos los microorganismos que ahí se presentan, y también incluye a su material genético y los ecosistemas de los cuales ellos son parte. ¿Ya? Bueno, y la pregunta era, bueno, ¿cómo se originó la biodiversidad? ¿Cómo es que existe tal variedad, ¿no es cierto?, de seres vivos? Y ahí es donde aparecía lo que mencionamos, que era la evolución. ¿Ya? Entonces, la evolución es responsable, la evolución es un fenómeno, por decirlo de una manera sencilla, ¿no es cierto?, que ocurre, ¿no es cierto?, que se produce acá en el planeta y que no solamente afecta al planeta, sino que, perdón, a los seres vivos, sino que también afecta al planeta. O sea, la Tierra también ha ido, la Tierra en sí, el planeta Tierra, ha ido evolucionando, pero también han evolucionado los seres vivos. Y ha llevado, ¿no es cierto?, a que exista esta biodiversidad. Que no se cambie la diapositiva. Ay. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, para recordar lo que era el concepto, lo que es la evolución, ¿no es cierto? La evolución implica, ¿no es cierto?, cambios en las características de los individuos, pero de todo, ¿no es cierto? Y cambios que se van produciendo a través, ¿no es cierto?, de sucesivas generaciones, ¿ya? Entonces, la evolución es un proceso que ocurre gradualmente, ocurre de a poco, y que afecta, ¿no es cierto?, a toda la especie, como mencionábamos delante, y no a un Mamá, no levanté tanto la voz, por en favor. particular. Niños, los que tienen ruido en su casa, tienen que silenciar el micrófono, ¿ya? Bueno, ahora, todos estos seres vivos, ¿no es cierto?, presentarían un ancestro común, o sea, nos habríamos originado y a partir de las modificaciones de este ancestro común se habrían ido generando las distintas especies. Y ahí tendríamos esta gran biodiversidad. Bueno, y aquí yo muestro una imagen. ¿Qué es lo que muestra esto? ¿Por qué la habré puesto? Porque el mamut puede ser el ancestro del elefante. Por eso, ¿no es cierto? Porque esto demuestra que son muy parecidos, ¿no es cierto?, que hubo cambios, modificaciones, ¿ya?, que se fueron generando. Es un ejemplo de eso, ¿ya? Ahora, y decíamos, ¿cómo se comprueba esto, ¿no es cierto?, de que la evolución es responsable, ¿no es cierto?, de la aparición de la gran biodiversidad. Y decíamos que era a través, ¿no es cierto?, de los fósiles. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que eran los fósiles? ¿Recuerdan ustedes qué eran los fósiles? ¿Qué decíamos que eran los fósiles? Eran como los restos de huesos que quedaban de los animales o de los seres vivos. Ya, los restos que quedaban de los seres vivos, ¿no es cierto? De seres vivos, ¿no es cierto?, que habían existido en épocas pasadas. La cultura. ¿Ya? Bueno, no solamente considera los huesos, también vimos que podían incluir otras partes duras también aparte de los huesos. Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, son restos que se han preservado, se han mantenido, ¿no es cierto?, mineralizado, por ejemplo, de animales, plantas y otros organismos de épocas geológicas pasadas, ¿ya? O también puede que muestren las actividades que se encuentran, ¿no es cierto?, en esta corteza terrestre. Ahora, estos restos, ¿cierto?, pueden haber sufrido transformaciones en su composición o deformaciones que pueden ser bastante grandes. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos imágenes de distintos fósiles, ¿ya? Distintos fósiles y distintos procesos de fosilización, ¿ya? Bueno, ¿y qué es lo que era esto de la fosilización? La fosilización, ¿no es cierto?, es el proceso
que implica una serie de cambios físicos y químicos que va sucediendo a los organismos, ¿ya? O también que decíamos que se producen en sus huellas o en algún producto de su metabolismo, o sea, las cacas de los animales, por ejemplo, ¿ya? Desde que mueren hasta que se convierten en esto que llamamos el registro fósil, ¿ya? Y que en muchos casos pasan a formar parte de las rocas, ¿ya? Bueno, y nosotros hasta aquí vimos la clase pasada y quedó una tarea donde se mencionaban, ¿no es cierto?, los tipos de fósiles de acuerdo a distintos procesos de fosilización. Y estos procesos de fosilización eran los siguientes. Uno que llamábamos, ¿no es cierto?, petrificación, otro que llamábamos compresión, gelificación, inclusión e impresión. De eso trataba la tarea, que ustedes buscaran, ¿no es cierto?, la explicación de cómo se producía la petrificación y cada uno de ellos, y pegaran, ¿no es cierto?, una imagen o la dibujaran, pero un buen dibujo, no dibujos de niño de tercero básico, ¿ya? ¿No es cierto?, pintadita y con la forma que se pareciera a su resto, ¿no es cierto?, a la imagen, porque me imagino que no todos cuentan con impresora, ¿ya? Entonces, también se podía dibujar. La cosa es que de alguna manera ustedes hicieran su tarea, ¿ya? Bueno, veamos entonces a lo que se refería la petrificación. En este caso, es cierto, las partes duras que quedan de un ser vivo, que pueden ser los huesos, que pueden ser también las conchas, ¿no es cierto?, los exoesqueletos, en el caso de podría ser de los insectos, ¿ya? Se van mineralizando. ¿Qué implica esto? Que, ¿no es cierto?, en todos estos huesos o conchas que son como porosas, se van introduciendo partículas minerales de tal forma que queda como una réplica más o menos exacta del individuo, ¿ya? Entonces, si ustedes lo piensan y viendo estas imágenes, ¿no es cierto?, que serían de petrificación, queda el individuo pareciera que casi completo, queda como que se hizo un molde así, ¿no es cierto?, de los individuos, de los restos que quedaron de él, pero ojo, de los restos duros, ¿ya? Pocas veces la petrificación puede ocurrir en restos blandos, porque ¿qué pasa con las partes blandas de los seres vivos? ¿No es cierto? Lo que es piel, los órganos, etcétera, se descomponen, decíamos el otro día, por lo tanto, ¿no es cierto?, es complejo difícil que se pueda, ¿no es cierto?, fosilizar, ¿ya? Bueno, otro era la compresión, ¿ya? Acá en este caso tienen como cierto parecido, pero si ustedes se fijan, aquí queda como, va a quedar el organismo como enterrado en algún material, como barros, lodos, ¿no es cierto? Y después va a ir siendo cubierto por capas de minerales, de partículas de sedimento, ¿no es cierto? Bueno, y que con el paso del tiempo van a quedar como, no precisamente como una huella, pero van a quedar como más a ras de suelo ellos, ¿ya? Y también se pueden convertir, ¿no es cierto?, pueden sufrir, como dice ahí, un proceso de carbonización, ¿ya?, que va a permitir que se pudiesen conservar un poco más, ¿ya? Bueno, y ahí hay una imagen, si ustedes se fijan, son distintos a lo que es la petrificación. En la petrificación queda como todo el organismo más expuesto, y este queda como más a ras, por ejemplo, de la roca, ¿ya? Porque este quedó metido en la otra se va depositando en el cuerpo del animal las partículas, se van como metiendo entre medio, ¿ya? Bueno, otro que nosotros tenemos, que en realidad voy a partir por ese, en algunas fuentes de información habla de la inclusión como un proceso más general, ¿ya? Donde dice que corresponde al proceso en que los seres vivos pueden quedar, ¿no es cierto?, metidos, incluidos en distintos materiales,
y esos materiales van a hacer que se preserven. Por ejemplo, materiales como este ámbar, por ejemplo, que son unas especies de resinas, como unas gomas que producen los árboles, ¿ya? Y que hacen que los seres vivos queden casi completos, ¿no es cierto?, dentro de este material, ¿ya? Ahora, esto en este caso específico, por ahí un angelito me puso una imagen de esto y me puso que era gelificación, ¿ya? Bueno, en este caso, en este material es ámbar, porque el ámbar es de ese color. Y el ámbar se va, ¿no es cierto?, solidificando, se va mineralizando, por lo tanto se vuelve un material bastante duro. Incluso, ¿no es cierto?, el hombre descubrió el ámbar solo, sin fósiles, y lo utiliza para hacer joyas, ¿no es cierto?, aros, ¿no es cierto?, con una piedrecita de ámbar, y no son baratos, ¿ya? Es como bien especial, ¿no es cierto?, el ámbar, ¿ya? Bien importante. Bueno, en este caso, la inclusión implica, ¿no es cierto?, estos insectos que quedaron introducidos. También podría ser como hojas que quedaran, pero no organismos tan grandes, podrían ser hasta mamíferos pequeñitos, por ejemplo, algunos vertebrados pequeños que también pudiesen quedar atrapados en estos materiales. Ya, y de ahí me voy, donde también podría quedar incluido, y ahí podría ser como la gelificación como parte de la inclusión, eso depende del texto, ¿ya? Bueno, en este caso, los restos o el organismo completo, ¿no es cierto? No necesariamente, insisto, no necesariamente el individuo completo, podrían ser restos de, pueden quedar incluidos o atrapados, ¿no es cierto?, en un gran pedazo de hielo. Ahora, esto sí que tiene algunas consideraciones, ¿no es cierto? Porque para que pueda quedar ahí atrapado, primero, generalmente ocurre como a cierta profundidad, varios metros de profundidad, ¿ya? Y lo otro es que esto se puede encontrar, estos fósiles, ¿no es cierto?, gelificados, se pueden encontrar en regiones donde las temperaturas son muy bajas, por ejemplo en Siberia, cerca al ladito de Rusia, por ahí, ¿ya? Esas son regiones donde han encontrado, ¿no es cierto?, bastantes fósiles, y si ustedes se fijan, aquí tenemos un mamut, ¿ya?, completo. Hay varios registros fósiles de mamut que han encontrado, ¿no es cierto?, gelificados. Ahora, en este caso, ya no solamente se ha preservado las partes duras, sino que las blandas también. ¿Ya? Y eso es porque quedaron, ¿no es cierto?, como incrustados, sumergidos, ¿no es cierto?, en un gran trozo de hielo. Ahora, lo importante aquí es que la baja temperatura se mantenga para mantener todo esto, ¿no es cierto?, todo el hielo, porque cuando este se derrite, ¿no es cierto?, los organismos ya entran en un estado, pueden entrar en estado ya de descomposición y en un tiempo más bien breve, ¿ya? Entonces, bueno, yo no sé cómo, una vez que los encuentran, cómo los preservan o si logran preservarlos, ¿ya? Por ejemplo, y ahí estaría entonces la gelificación, que podría ser parte de la inclusión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿En qué otro material se puede quedar el organismo que no sea el ámbar? Otros tipos de resinas parecidas, pero no sé específicamente de otros materiales que pudiesen quedar, si es que, digamos, no convirtiéndose, por ejemplo, en los fósiles como en la petrificación o en la compresión, que quedaran así completitos. No, generalmente estos son los que salen como ejemplo, ya sea el ámbar o también lo que es el hielo, ¿ya? No he visto de otro. Bueno, y la otra es la impresión, ¿ya? Este proceso, ¿no es cierto?, tiene que ver más específicamente con que lo que se va a fosilizar
son, por ejemplo, las huellas que han quedado de las actividades, ¿no es cierto?, de algunos animales, que queden sus patitas, por ejemplo, que queden, ¿no es cierto?, como impresas en las rocas, ¿ya? Específicamente eso es lo que ocurre, estas marcas, ¿no es cierto?, quedan en suelos fangosos, como barrosos, ¿ya? Y luego esto se va petrificando, se va mineralizando y quedan ahí como permanentemente, ¿ya? Por ejemplo, esas son huellas de animales que han existido en otras épocas, lo cual entrega bastante información porque nos puede decir, si bien no voy a estudiar específicamente la estructura del individuo, pero podemos sacar alguna información del tamaño, ¿no es cierto?, de lo que lograba avanzar, se puede sacar igual información de, ¿ya? Bueno, pero la verdad es que el hombre, a través de los avances de las ciencias, ¿no es cierto?, y del conocimiento, ha encontrado otras evidencias de que la evolución existe. Ahora, para lo cual se ha ayudado en general de disciplinas, o sea, para poder demostrar que la evolución existe, ¿no es cierto?, se ha ayudado de distintas disciplinas. Ya, por ahí hay una disciplina que le ha hablado, ¿no es cierto?, de los fósiles y le ha enseñado los fósiles. Ahora, ¿cuáles podrán ser estas disciplinas? Otras ciencias que colaboran con la evolución para indicar que realmente, para dar cuenta de que realmente la evolución existe o ha existido. ¿Ya? Bueno, y aquí vamos a mencionar, ¿no es cierto?, algunas ciencias que colaboran con la evolución y que nos ayudan a demostrar que la evolución como proceso existe. ¿Ya? Bueno, algunas de ellas, ¿no es cierto?, mencionadas, es la paleontología, otra es la anatomía comparada, la embriología comparada, la biología molecular, la biogeografía. Existen otras más, en realidad, pero estas son como que las que más se nombran, ¿no es cierto?, en las fuentes de información, ¿no es cierto?, y la verdad es que cuesta poco entender a qué se refiere más o menos cada una. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de ellas. Bueno, ¿qué es lo que estudiaría, por ejemplo, en la paleontología? ¿Alguien ha oído hablar de la paleontología? Sí. A ver. Es el estudio de los fósiles o de los huesos de los dinosaurios. Exactamente, exactamente. Estudia los fósiles. Ya, ahora, ¿qué se puede estudiar acerca de los fósiles específicamente? Proporciones, cómo era el animal que estaban estudiando. Ya, cuando aparecieron, por ejemplo, la época en que... El ADN que contiene el fósil. Ya, lo que pasa que, a ver, si nosotros lo pensamos, las primeras evidencias de la evolución fueron precisamente los fósiles. Por lo tanto, la paleontología es como más antigua en relación a las otras ciencias. Y la paleontología implica que yo observe sin tener mayores instrumentos, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo no puedo estudiar con la paleontología, por ejemplo, el ADN. ¿Ya? De eso se encargarán otras ciencias que aparecieron, u otras disciplinas que aparecieron posteriormente, con los avances, ¿no es cierto?, del propio conocimiento científico. ¿Ya? Bueno, ahora, por ejemplo, la biología molecular. ¿Qué estudiará la biología molecular? ¿Qué creen ustedes? Las moléculas o las células o algo así. Ya, ahora sí tiene que ver con el estudio de las células, pero del funcionamiento, ¿no es cierto?, de los procesos vitales que ocurren en las células, pero considerando las moléculas que se involucran en esos procesos. ¿Ya?
La biología molecular no va a estudiar, por ejemplo, la célula en sí, como la estructura celular, sino que va a estudiar el funcionamiento de la célula en base a moléculas que participan en esos funcionamientos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, va a estudiar en el fondo a ciertas moléculas que tienen que ver con el desarrollo, con la ocurrencia de la vida. Entonces, ¿qué moléculas, por ejemplo, estudiará la biología molecular? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Los átomos? Es que los átomos en sí, como tal, ¿qué ciencia la estudia? La química. La química. Química, pues y aquí se llama biología molecular. Biología. El núcleo de la célula que contiene. La verdad es que no va a estudiar el núcleo en sí. Acuérdense, va a estudiar moléculas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con funciones relacionadas con el núcleo. ¿Qué moléculas son esas, por ejemplo? La membrana celular. ¿Qué moléculas encontramos en el núcleo que son importantes? Por ejemplo. ¿El nucleoide? Moléculas. ¿Cuáles son estas moléculas que podrá estudiar la biología molecular que tienen que ver con el funcionamiento del núcleo u otro? Y el nucleoide es una región, el nucleoide no es una molécula. ¿Qué molécula le llaman la El molécula? ADN. El ADN, por ejemplo. Por ejemplo, la biología molecular se encarga de estudiar el ADN, o sea, y la biología molecular es bastante nueva. ¿Ya? Aparece recién en el siglo XIX, se empieza a hablar con algunos descubrimientos de algunas moléculas que son parte, ¿no es cierto?, de procesos que ocurren en los seres vivos, que son exclusivos de los seres vivos. ¿Ya? Entonces estaría, por ejemplo, el ADN, y aquí sí que la biología molecular podría estudiar el ADN de restos fósiles que se pudiesen encontrar. Pero yo insisto que es una ciencia más nueva, por lo tanto, esas evidencias del ADN, ¿no es cierto?, de seres vivos del pasado, es como bastante más nueva, más reciente esa información. ¿Ya? Otra, la biogeografía. ¿Han oído hablar alguna vez de la biogeografía? No, por mi No. parte no. Bueno, Yo la tampoco. biogeografía es un área, tiene que ver, se desprende de la geología. ¿Qué es lo que estudia la geología? ¿Qué es lo que estudia? ¿La Tierra? La Tierra, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene tanta bulla? Parece que es la cristal. No, el cristal, sí, no sé. Sí, creo que soy yo. Sí, tiene mucho ruido. Bueno, la biogeografía, como decía, es un área de la geología. La geología estudia la Tierra, estudia, ¿no es cierto?, cómo se formó la Tierra, la edad de la Tierra, los cambios que ha sufrido la Tierra, etc. Y dentro de la geología aparece la biogeografía. Geografía. Entonces, ¿qué es lo que estudia? Estudia la distribución de los seres vivos aquí en las regiones del planeta. Eso es lo que estudia la biogeografía. Entonces hay regiones que lo más probable es que encontremos este tipo de seres vivos, en cambio en estas otras no, etc. ¿Ya? Pues tiene que ver, ¿no es cierto?, con varios aspectos además. Otra ciencia es la anatomía comparada. Entonces aquí tenemos que empezar por ver qué es lo que estudia, por ejemplo, la anatomía. ¿Los cuerpos? Ya, pero ¿qué de los cuerpos? ¿Cómo están formados? estructura de los seres vivos. A ver, por ahí, la compañera que tiene tanto La ruido. estructura de los seres vivos. La estructura de los seres vivos, las partes como son, por ejemplo, ¿qué estructuras? A ver, pensemos en nosotros. ¿Qué estudiará la anatomía de nuestro cuerpo? ¿El esqueleto, los músculos? Exacto, ¿no es cierto? Huesos, músculos, ¿ya? Cómo son
dónde se ubican las partes específicas, cuántos tenemos, las características estructurales de ellos. Eso estudia la anatomía. Y ahora si hablamos de anatomía comparada, tal cual, anatomía comparada, ¿a qué se refiere? Comparando los cuerpos de los seres vivos. Exactamente, por ejemplo, de los restos fósiles que encuentran, de los fósiles, con los organismos con los cuales podrían estar, tener alguna conexión, estar emparentados. Entonces, a través de la anatomía comparada se logra establecer el grado de parentesco, ¿no? En parte, ¿no es cierto?, que pudiese haber por las similitudes o diferencias, ¿no es cierto?, que existan en la estructura de los seres vivos. ¿Mm? Para que sepan, ¿ya? Bueno, y luego tendríamos, ¿no es cierto?, la otra. Oh, me pegó otra vez la cosa esta. Que sería la embriología comparada. Y en tal caso, primero tenemos que decir qué es lo que es la embriología. ¿De dónde viene la palabra embriología? ¿Del embrión? Del embrión. Y lo mismo, ¿qué es lo que es un embrión? El feto, algo parecido. El feto. ¿Cuándo se llama feto? Bueno, ahora me puede decir qué es lo que es un feto, así rapidito. Como cuando el espermatozoide, no, ¿cómo se le diría? No, tan atrás que se fue. No, está muy atrás. A ver. Ah, no sé. No, sí sabe, sí sabe. Sí sabe. Aparte que igual ustedes leen y manejan el lenguaje, así que deberían ser capaces de poder explicar, deberían ser capaces de explicar. Bueno, sí, nosotros hablamos de los fetos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un estado de formación de los individuos. Ahora, anterior al feto estarían los embriones. Entonces nosotros primero somos un cigoto. Cuando ese cigoto empieza a dividirse, nos convertimos en embrión. ¿Ya? Y cuando ya tenemos casi todas las partes, pero en miniatura, pasamos a ser fetos. Entonces, un embrión es un ser vivo en un estado muy primitivo de formación. ¿Ya? Un embrión es un ser vivo en sus primeros estados de formación. ¿Ya? Entonces, después viene el feto. ¿Listo? Bueno, la embriología estudia, ¿no es cierto?, a los embriones. ¿Ya? Estudia, por ejemplo, pues, embriología humana, donde se estudian las características del embrión, cómo se va formando el embrión. La embriología, según yo, es una ciencia, la considero yo bastante compleja, porque cuesta entender cómo se forman los embriones. Es bien interesante estudiar un poquitito de embriología, ¿ya? Pero existe como un área. Y si hablamos de embriología comparada, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué sería la embriología comparada? Comparar cuánto se demora o sea, en crecer el feto. O sea, el Comparar embrión. la formación de fetos, de embriones. Comparar, ¿no es cierto?, los fetos de distintos seres vivos. Ahora, ustedes yo creo que en muchas oportunidades han visto, a veces aparecen imágenes de fetos de distintas especies, de distintos organismos. ¿Y les ha llamado alguna vez algo la atención de esos fetos o no? Perdón, de esos embriones. Yo no he visto fotos así. Nunca. Pucha, no se me ocurrió haber puesto una ahora. A ver si me acuerdo, para la otra semana la coloco. Es que en los primeros estados de formación hay, por ejemplo, en el caso de los animales, hay embriones que se parecen mucho y son individuos que después crecen y son muy, muy diferentes, pero siendo embriones tienen un gran parecido. Entonces, ¿qué le indica eso, por ejemplo, al hombre? Cuando hay parecido, aunque sea cuando son embriones, que hay cierto parentesco, que se acercan más en cuanto al parentesco que hay, ¿ya? Y eso también confirma el hecho de que existiría un ancestro común a los seres vivos, ¿ya? Bueno, esas serían entonces las principales disciplinas que colaboran con la evolución y que nos dan evidencias acerca de la evolución. Entonces, en la otra clase nosotros vamos a estudiar algunas de esas evidencias que nos proporciona la biología molecular
o la anatomía comparada, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver algunas otras evidencias, pero es importante que conociéramos o supiéramos un poquitito más de dónde o cómo se llegan a obtener estas evidencias que nosotros vamos a mencionar la otra clase, ¿ya? Y aparecen de acá, de estas disciplinas que, ¿no es cierto?, la muestran. Bueno, y aquí yo coloqué algo acerca de lo que es la paleontología, es la ciencia que estudia los restos de seres vivos de épocas pasadas, es decir, estudia los fósiles. Como les decía, dónde son encontrados, cuándo aparecieron, el tiempo de aparición, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué importancia presentan los fósiles? ¿Por qué son importantes los fósiles? A ver, ¿qué pueden decir de eso? Porque nos dan evidencia de la evolución y de lo que pasó antes de nosotros. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, es importante lo que son los fósiles, ya tenemos una idea. Perdón, no, era al otro lado. ¿Qué es la fosilización? ¿A qué le llamamos fosilización? El proceso de cambio de las especies transcurriendo durante muchos años. A ver, sí, pero ahí se puede confundir con qué otro concepto. ¿Con qué concepto? Se puede confundir con el concepto de evolución. Así que, primero, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo que es la fosilización? Así en términos simples. La descomposición de los La cuerpos de serie los de seres cambios vivos. físicos y químicos. Los restos de los seres vivos que están conservados y han sufrido transformaciones. Primero, la fosilización es un proceso. ¿Y un proceso que lleva a qué? ¿Proceso que lleva a qué? A la conservación de los organismos. Ya, a que se formen, ¿no es cierto?, estos fósiles a través de, ¿no es cierto?, procesos que van sufriendo los restos de seres vivos que mantienen sus estructuras, por ejemplo. Eso sería como la fosilización. Luego dice, explique qué es la inclusión. ¿Qué es lo que era la inclusión? Es el proceso de que el organismo se quede atrapado en un material que permite la conservación intacta hasta nuestros días. Ya, sí. Ahora, entonces, primero un proceso de fosilización, donde los seres vivos quedan, ¿no es cierto?, insertos, incluidos, quedan metidos ahí, y en ciertos materiales, y esos materiales los pueden, ¿no es cierto?, conservar, y después nosotros los podemos estudiar. Y luego, ¿qué estudia la paleontología? Los fósiles, si mal no ¿No es recuerdo. cierto? Estudia los fósiles, ¿ya? Eso es lo que estudia la paleontología. Ahora, ¿qué aprendimos hoy? Recordamos que la evolución y la biodiversidad, en qué se basa la evolución y qué son los fósiles, tipos de fósiles, disciplinas que colaboran con la evolución. Y la tarea, ya, ojo, no se envía a la profesora la tarea. Averiguar qué estudian dos disciplinas de las mencionadas y que colaboran con la evolución. De estas que mencionamos, usted toma dos y, ¿no es cierto?, averigua y explica qué es lo que estudia. Que quede bien explicadito, bien claro. ¿Ya? No se envía la tarea a la profesora. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Muy difícil la tarea como para hacerla. No, yo creo que está bien. Más o menos. Más o menos. Oh, ya. Bueno, si cuentan con enciclopedia, pueden hacerlo con enciclopedia. Qué antiguo dirán. Si tienen internet, ¿no es cierto?, pueden googlear y leer por lo menos las 3 fuentes de información, y donde salga más clarito, de ahí pueden resumir. ¿Ya? Eso es lo ideal, eso es lo ideal. Así que espero que hagan la tarea. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cualquier cosa que necesiten saber? ¿Niños? Anaí, ¿no es No, cierto? profe. Sebastián, Sofía, la Cata San Martín, ¿ninguna? Ya. Terminamos entonces, agradezco a todos los que asistieron.
ya que son apenas 33 personas. Yo voy llevando un registro más o menos de los que asisten, porque me preocupa, si son más de 40 están faltando hartos a las clases. Ya niños, que estén súper bien. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo. Yo estoy intentando organizarme para ir revisando mis correos, porque tengo varios correos. Ya niños, que estén súper bien. Gracias.